Bueno, dice aquí, funciones legislativas y de control político. Presidir el Congreso Pleno, dice que dirige las sesiones conjuntas de senadores y representantes para la instalación de las legislaturas. Dirigir los debates, que es el que modera las sesiones. Fijar el orden del día, decide cuáles proyectos de ley y cuáles no, reformas constitucionales o debates de control político a los ministros, se discuten y votan en cada sesión, y firmar las leyes, muchachos, suscribe los proyectos aprobados por el Congreso para que pasen a sanción del presidente de la República y se convierta en leyes. También tiene funciones administrativas y representativas, tiene funciones protocolarias y de Estado, mejor dicho, eso tiene una cantidad de cosas. Representar al Poder Legislativo, administrar el Senado, designar comisiones. Designa las comisiones, También. mira, tan importante eso. Nombra comisiones accidentales o delegaciones de congresistas para misiones oficiales o conciliaciones de proyectos de ley. Toma el juramento presidencial, línea de sucesión presidencial, o sea, ocupa un lugar clave en el orden de sucesión institucional del país ante la falta absoluta del mandatario, y del vicepresidente sería el tercer cargo más importante del país. Este señor es el que le pone la banda pues. presidencial al presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto cuando se posesione. Claro. No se sabe si se va a posesionar frente a la plenaria del Congreso en la Plaza de Bolívar o si se va a posesionar finalmente en un cantón militar, se puede decir, en el suroccidente del país. Se puede, dicen por ahí los rumores que va a ser en Popayán, pero ya apenas hasta ahora está presentando el presidente Abelardo de la Espriella esa propuesta al Congreso, que lo tiene que aprobar para que se pueda mover. En caso de que no lo aprueba, se tiene que posesionar sí o sí en el Congreso de la República frente a la plenaria del Congreso. Bueno, negó que haya habido una alianza, ¿no? Con el pacto histórico. Obvio. El señor electo presidente. Escuchemos un pedacito del señor. Nosotros, y yo tengo que resaltarlo, la independencia de poderes es fundamental. Y ahí encontramos o nos encontramos en ese punto. Ni ellos han cedido en sus ideologías, ni nosotros en nuestras ideologías. Ellos no han cedido en sus principios, nosotros no hemos cedido en nuestros principios. Nosotros mantenemos nuestra línea, este es un partido coherente. Este partido no se acomoda a los vaivenes de las definiciones electorales. Este partido tiene una doctrina, unos principios y unos valores, y ahí nos mantendremos. Esto es un mensaje a la nación colombiana. Queremos construir entre los diferentes. Queremos que se depongan esos espíritus de agresión y trabajemos con esa mentalidad y esos espíritus de construcción colectiva. Y eso está bien, a mí me parece que está bien porque se debe la independencia de los poderes, que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene dominio o poder sobre el Congreso de la República y que el Congreso es una institución autónoma y que puede tomar sus decisiones como quiera y cuando quiera. Bueno, perfecto. Pipe, ¿qué más noticias hay para hoy? Noticias, la segunda tiene que ver con el megadiscurso del presidente Gustavo Petro ayer en el sur de la capital del país, en medio del desfile del 20 de julio de las fuerzas militares y la policía, que fue muy bonito. Ustedes lo pudieron ver, muchachos. Sí. Por primera vez en el sur de la capital del país. Estos últimos 4 años había tenido varios escenarios, por ejemplo en San Andrés se hizo, ya no popularmente como en la avenida Boyacá, como siempre se hacía todos los años, sino que el presidente Gustavo Petro le cambió la locación a este mega desfile de las fuerzas militares y la policía en honor a nuestra independencia. ¿Qué pasó durante ese discurso? La cúpula militar se paró, es un video que está siendo muy polémico en las redes sociales porque supuestamente había una inconformidad por parte de las fuerzas militares con el presidente. Sin embargo, esto no es así. Las fuerzas militares se retiraron simplemente porque pues ya se había cumplido todo el protocolo y ya venía el discurso del presidente. Cuando termina el presidente, se saltan las vallas las personas que estaban ahí, las personas de seguridad, y empieza, se puede decir, no disturbios, sino una serie de desorden público en esa zona de la ciudad, por lo que a los periodistas incluso les tocó salir corriendo de la zona porque recibieron amenazas y empujones. Tuvieron que salir, obviamente, escoltados por parte de la policía. Varios mensajes que deja el presidente Gustavo Petro allí, y uno muy curioso, y es que tiene que ver con la selección Colombia y la selección Argentina. No sé si ustedes lo escucharon. El presidente Gustavo Petro ahora se pone la camiseta española, porque ahora el presidente es español, está celebrando la Copa del Mundo. Que no la obviamente, por un lado, tirándole a Colombia por el lado de que el presidente es Abelardo de la Espriella, y por el otro lado tirándole a Argentina por el lado del presidente Milei. Obviamente no los menciona, pero dice que Colombia, la selección Colombia de fútbol, y Argentina, la selección fútbol de Argentina, que perdió la final, perdieron por codiciosos. Sí, por no jugar en equipo, por egoístas. Por la inteligencia artificial, por la codicia.
¿Por qué perdió Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. Codicia y falta de humildad, y obviamente mucha gente está recordando ese video en el cual el presidente Gustavo Petro los estaba despidiendo en el avión cuando iban rumbo a los Estados Unidos al Mundial 2026, y allí pues obviamente las miradas de Lucho Díaz, de James Rodríguez, que también supuestamente le había hecho el feo a Antonella Petro, la mirada también de David Ospina, que le hacían supuestamente la mirada egoísta y la mirada poco humilde que califica el presidente Gustavo Petro, que eso fue o esa fue la causante de que salieran derrotados del Mundial, incluso Argentina en esa final con España. Oiga, mucha crítica ayer también, ¿no? Por lo que nunca se había visto algo así. Nunca se había visto esto, que se saltaran las vallas, que por donde iba el desfile la gente saltara y llegase al lugar donde el presidente actual iba, me imagino, a dar el discurso, pero pues esto se salió de control. Peligro, eso es una avalancha. Sí, claro. Y vea, hay adultos mayores ahí tratando de No, y siempre el desfile del 20 de estampida. julio de las fuerzas militares se había caracterizado por ser una vaina Orden. impresionantemente ordenada. Porque obviamente esto tiene que tener mucho protocolo de seguridad, pues porque no va a estar solo el presidente, sino todos los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, el director de la Policía, la vicepresidenta, quien también tuvo un gesto muy llamativo ayer con el presidente Gustavo Petro durante ese discurso. Contenta, ¿no? Oiga, pero espere, eso cuando se refirió... espere, yo pongo el pedacito. Pero sí, yo también lo vi, pero no entendí si era... Pero si no un sé. Yo sí sentí que le hice montaje, como... Sí, Sí. como Oiga, un eso, medio, sí. eso fue, expliquémosle a los oyentes, por favor, qué fue lo que pasó. Ayer el presidente Gustavo Petro estaba en pleno discurso cuando de un momento a otro empieza a hablar de las negritudes. Él dice, pusimos blancos, pusimos negros, y en ese momento voltea y le toca el hombro a la vicepresidenta Francia Márquez, quien muchos han calificado que su reacción fue algo agresiva con el presidente, porque se puede decir, le hizo como el quite y como Le que... quitó el hombro. Como cuando Como usted le oigan dicen a ese, algo, sí. como Como cuando el oigan a man que la ese, está sí. enredando le está metiendo cuento y usted... Sí. Aquí está el video. Mostrado, escuchen mostrado. ustedes. No es fuerza bruta, es fuerza inteligente, la base de la economía del siglo XXI. Y dimos en el blanco, y en el negro, y en el indígena, porque este gabinete que ustedes ven aquí, con sus más y sus menos... Bueno, muchos tomaron el No, tema. No, Pero y yo es voy que en a todo- defender, no, realmente. No, yo también defiendo a Francia. ¿Cómo la va a legalizar No. así? No, y es que yo fue siento desde que que, ella- desde que empezó y que dijo, ¡fuerza, bruta! Sí. No, Y señaló a la no, yo mujer. siento que ya no tuvo gesto de reaccionar mal, sino que es que ella, mírale la cara, o sea, ella tiene esa cara desde que que empezó nació. a hablar, Sí. desde que empezó a hablar, entonces él le pone la mano y ella voltea, pero haciendo la misma cara. Dani, yo sí siento que tiene cara Sí, incómoda. total. O sea, sí, yo porque es que entiendo el fuerzas punto. flacas No, y el, fuerzas cortas y va señalando gente, no. el punto de Dani es muy válido, es que igual la expresión facial de ella es Sí. como siempre seria, o sea, Sí, como con una yo cara creo que le como dicen, voltea. pero sí se ve que está incómoda Está ese momento, incómoda. o sea, el momento es incómodo. Y recordemos que la vicepresidenta ya había tenido como cierto rifirrafe en un consejo de ministros Ah. en el que Sí. estaba el presidente Gustavo Petro, y dijo incluso que su región, el departamento del Cauca, y que puntualmente el municipio donde ella nació, que es el municipio de Suárez Cauca, estaba siendo peor de golpeado por la violencia durante el gobierno que ella está todavía presidiendo, o vicepresidiendo, si se puede llamar así, Sí. de mal manera, que cuando estaba el presidente Iván Duque. Bueno, hay formas de interpretar, muchachos, también. No, ahí, se ve- es ahí que le proyectamos se usted el ve video muy también claro. en redes, Nosotros, porque la gente nosotros está solo defendiendo un punto u dejemos otro, que usted puede proyectemos interpretar como y quiera. ya que la gente lo interprete como Exactamente. Aún así se ve muy clara la cara de reacción de Francia, incómoda, totalmente. Pero para mí Claro. esa cara no es por el gesto, sino que ella ya llevaba rato haciendo la Incómoda. misma cara. De hecho, interpreto yo, Daniela Conde, en un momento que ella intenta sonreír. Ella está muy seria, pero intenta sonreírle al gesto hombre, y no. sigue seria. Uy, no, pero es que Esa pónganse la en el lugar de interpretación. ella o de cualquiera de esos líderes que estaban ahí parados. Ya saben que cualquier gesto, cualquier movimiento, Obvio, cualquier levantada no. de ceja Ya. va a ser, mejor dicho, Claro, sale puesta, poco. exacto, sobre todo las redes sociales. Yo creo Venga. que ella se iba a reír y dijo, ay, miércoles, esto no me puedo reír. Es que, hermano, si usted Entonces, llega a como- estornudar y se tapa así, dicen, Ya. ay, ella dijo algo cuando Sí. el presidente está. No. Tal Como cuando cual. Cucurella ¿Cucurella o Cucurela? Cucurella. Sí.
Cucurella se le arrima a Messi a decirle, ¿qué pasa, Messi? Y Messi, ¡Se tapó la boca! Eso y estuvo el muy man se le va atrás bueno. y dice, no, Leo, no, tranquilo, mano. ¿Saben Pasa qué? lo mismo acá. Lo que sí fue verdad, que no pasamos y que lo nombró Pipe, es esta imagen del día. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué? La imagen del día. El personaje La y la imagen imagen del del día. Mío, no. Me siento en Ayer en noticias. pleno Congreso. ¿Mm? Antes, La votación. en medio de las En medio votaciones, de las votaciones, el senador, ahora senador ex candidato, Iván Cepeda, líder de la oposición, se puede decir, votando por el que puso Álvaro el Centro Uribe. Democrático. Lo mostró. Increíble. Él mostró su voto. Increíble, ¿ah? Eso es. Qué parche. Bueno, Antes ese es un vista. parche. Qué lindo. Ay. Bueno, muy bien. 6:39, pausa y me voy a desayunar que me dio gastritis. Ya A mí vengo. también. Calle.